Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos 2, vamos a ir leyéndolo antifonalmente, del 1 al 13. Es el texto que precede al texto que nos dio paso al mensaje de la semana pasada. 2 del 1 al 13 dice así la palabra. Leemos antifonalmente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. En Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá del Rene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Estamos en una época donde debemos de restaurar el poder de la iglesia primitiva. Amén. Estamos en una época y en un tiempo donde necesitamos restaurar este poder. Tenemos y debemos de restaurarlo. A medida que pasa el tiempo, vienen más y más dificultades, eso es así. La Biblia incluso nos habló y nos profetizó que las dificultades vendrán. Según la Biblia, el mundo entero afrontará dificultades económicas dentro de no mucho. Jesús sabía también esto y nos dio la respuesta a estos problemas también. Hoy os bendigo porque hoy necesitamos obtener esta respuesta antes de irnos a nuestros hogares. Amén. Primero debemos de cambiar nuestros temas de oración. Muchas veces hablamos de esto. Tenemos que estar entendiendo que si queremos realmente recibir ese poder que tenía la iglesia primitiva, tiene que cambiar nuestros títulos de oración. Tenemos que cambiar de nuestros temas de oración en primer lugar, porque estamos acostumbrados siempre a ser nosotros los protagonistas de nuestra vida. Somos nosotros los que estamos continua y constantemente siempre orando por los asuntos personales propios y no estamos entendiendo que antes de que Jesús se fuera nos dijo por qué deberíamos de orar. Y siempre, además, nos puso un orden a la oración. Siempre nos dijo, primeramente, ¿qué tenéis que buscar? No busquéis vuestros anhelos, no busquéis vuestras cosas, no busquéis vuestras necesidades, no busquéis lo que tenéis que comer o qué tenéis que vestir o dónde vais a dormir. ¿Por qué? Porque eso os lo vamos a dar por añadidura, dijo el Señor. Eso lo recibiréis sí o sí. No tienes por qué buscar ese tipo de cosas. Busca primeramente el reino de los cielos. Porque Jesús sabía las dificultades que iban a venir. Jesús sabía las dificultades que vendrían en el futuro. Por eso nos dio el título de oración. Nos dio ese tema y ese título de oración. Nuestro tema y nuestro título de oración tiene que ser que nosotros recibamos la llenura del Espíritu Santo. Es lo que en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, les dijo a los discípulos: tenéis que bajar a Jerusalén, tenéis que esperar en el aposento alto. ¿Qué cosa?
a que recibáis el poder que viene de lo alto. ¿Por qué? Porque Jesús sabía las dificultades. El Señor sabe los problemas y las circunstancias. Por eso, si cambias tu tema de oración, a partir de hoy podrás tener victoria en la vida. Por eso tenemos que cambiar nuestros títulos de oración. Dejemos de pensar en las cosas materiales, físicas. Se nos van las fuerzas por ahí. Se nos va la energía por lo físico. Tenemos que orar por la llenura del Espíritu Santo. Solo así recibiremos poder. Solo así recibiremos la fuerza. La razón de esto es el hecho precisamente de que no tenemos ni fuerza ni poder por nosotros mismos. Por eso recibiremos poder hasta el punto de levantarnos y de convertirnos en verdaderos testigos hasta lo último de la tierra. Jesús sabía, no tienen poder. Cuando Jesús ascendió a los cielos y los discípulos se quedaron mirando hacia arriba, vieron un ángel y les dijo: varones galileos. ¿Qué les estaba diciendo? Poco más o menos diciendo: vosotros no sois nada. Galileo era una palabra, digamos, de un nivel bajo. Es como llamarle: vosotros sois pueblerinos. No tenéis capacidad, no tenéis nada, no tenéis talento, no tenéis economía. Es absolutamente imposible que vosotros podáis hacer nada si no es a través de la llenura del Espíritu Santo. Jesucristo, quien sabe todas las cosas, les dijo esto: recibiréis poder para que seáis testigos. No nos dijo intentar ser testigos, no dijo procurar ser testigos, no dijo que lo intentáramos. Lo que estaba diciendo es: seréis. Es una afirmación categórica, vais a serlo. Pero no porque dependa de vosotros, sino porque recibiréis el poder del Espíritu Santo. Por eso dice que está significando de que no es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, por nuestra sabiduría o por nuestro conocimiento, sino que es por la obra del Espíritu Santo. Aunque algunas religiones digan que, bueno, en los últimos tiempos vendrá un tiempo muy floreciente, pero la palabra nos está diciendo con exactitud que vendrán grandes sufrimientos en los últimos tiempos. Podemos leer el capítulo 24 y 25 de Mateo. Y ahí verás que en esos dos capítulos se está hablando de las dificultades que va a venir. Ahora, no significa que nos quedemos llorando, significa que tenemos la esperanza de que Cristo es victorioso en medio de todos los problemas. Incluso en los últimos tiempos, a través del poder del Espíritu Santo, podremos ser levantados como verdaderos testigos de Jesucristo. A veces será bueno, entiendo que a veces es bueno que la nación, que el pueblo pase por dificultades. ¿Para qué? Para que podamos aferrarnos al Evangelio, para que nuestro orgullo caiga, ceda, para que el mensaje de Cristo pueda impregnarse en nuestros corazones. Por eso en Juan 14, 16 y 17 nos dice: no os preocupéis por nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estará sobre vosotros. Porque el Espíritu Santo estará contigo, estará en ti. Hechos 1:3, Jesús nos dio la respuesta: el reino de los cielos estará con vosotros. Porque no podemos vencer si no es con el respaldo del reino de los cielos. No busques el respaldo económico, no busques el respaldo de las personas influyentes, no busques las personas que tengan capacidades y talentos para que te respalden. Tu respaldo tiene que venir del reino de los cielos, o si no, no tienes ningún respaldo, porque en el mundo no lo vas a tener. Por eso el tema de la oración de la iglesia primitiva no fue otra cosa sino: Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. En Hechos 1:14, los discípulos que recibieron esa palabra en Lucas 24:49 bajaron al aposento de Marcos y durante 10 días dice que estaban unánimes orando. La pregunta siempre la hago: ¿qué pensáis vosotros que estuvieron orando estos hombres? ¿Qué oraron estos hombres y mujeres, esos 120 hombres y mujeres que estarían orando en ese aposento alto? Ni más ni menos que la palabra que Jesús les prometió: esperar porque recibiréis poder. ¿Qué estarían orando estos hombres? Señor, revístenos del poder de lo alto. Revístenos y danos la promesa que Cristo nos dio. Danos esa promesa que Joel en sus tiempos primogénitos nos dio ese mensaje. Que el Espíritu Santo caería sobre todo hombre y sobre toda mujer. Los ancianos tendrían sueños y tendrían visiones. Los jóvenes tendrán visiones. Está hablando de esa venida del Espíritu Santo. Está hablando del tema de que la iglesia primitiva, lo más importante,
que reciban en la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que restaurar esto en nuestras vidas. Se aferraron a esta palabra y oraron, y surgieron las obras para salvar el mundo. A través de ese aposento alto, a través de estos hombres y mujeres, a través de estos discípulos, se levantó la obra para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. A través de hombres sencillos, a través de hombres que no tenían talentos ni capacidades, que no tenían economía. Jesús les dijo: sed discípulos hasta lo último de la tierra. Señor, ¿cómo nos estás pidiendo eso? Señor, ¿tú cómo nos estás pidiendo a nosotros, que somos una congregación pequeñita? Somos menos de 120. ¿Cómo nos estás diciendo cuando no tenemos grandes talentos, no tenemos ni grandes físicos, químicos, no tenemos talentos musicales? Sí, sabemos tocar un poquito los instrumentos, pero no somos matemáticos. No tenemos grandes talentos. Tampoco tenemos una gran economía. ¿Cómo nos dice que vamos a ir hasta lo último de la tierra si no tenemos ni para volver a casa, quizás algunos? Si no tenemos economía para terminar a final de mes. Recibiréis poder. No depende de tu economía, no depende de tu conocimiento ni de tu talento. Depende de la obra del Espíritu Santo. Depende de ser lleno del Espíritu Santo. Recibiréis poder, porque fracasaremos sin Él. Tenéis que tener claro esta palabra. Necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo, porque sin Él fracasaremos. Aunque tengamos grandes talentos, aunque tengas grandes talentos, aunque tengamos grandes capacidades, aunque tengas grandes capacidades, al final fracasarás sin la obra del Espíritu Santo. Por eso, aférrate a lo que sucede después de recibir la plenitud o la llenura del Espíritu Santo. Aférrate al pacto. Aférrate a la palabra y al pacto. Oro para que te aferres al pacto durante el culto de hoy. Os bendigo para que en el día de hoy, durante el tiempo del culto que estamos aquí, te puedas aferrar firmemente al pacto de Cristo. Olvídate y déjate de otras cosas. No te distraigas con otros pensamientos. No busques otros anhelos. Aférrate al pacto. Aférrate al mensaje de Cristo. Aférrate a la plenitud del Espíritu Santo. No pienses en otra cosa ahora. No busques otra cosa en estos momentos. Es el tiempo y el momento de aferrarnos a ese pacto que Dios nos dio, que es Cristo mismo, solucionador de todo problema. Aférrate a Él. No busques otras cosas. Tampoco es necesario que hagamos cosas raras. No estamos ya en tiempos pasados donde había que hacer cosas extraordinarias para recibir la llenura del Espíritu Santo. Yo recuerdo en épocas donde íbamos a congresos, a conferencias, a retiros, donde habían talleres para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Y parecía que si no lo recibías, parecía que si no hablabas en lenguas, si no habían cosas extraordinarias, parecía que eras creyente de segunda categoría. Compartía a los obreros en esta mañana, esta semana, un chico joven vino a casa con un tema de los contratos, de la luz y cambiar. Y viendo un texto que tengo en casa, me decía, yo soy hijo de un pastor, me decía. Ay, qué bien. Y hablando con él me preguntaba, ¿y de qué denominación tú eres? Yo que a mí no me gusta hablar y mencionar mucho el tema de las denominaciones, pero al final digo, bueno, para entendernos, yo vengo de un trasfondo bautista, en un origen bautista. Ah, qué bien. Esos que no creen en el Espíritu Santo, ni en hablar la lengua, ni en milagros. Yo soy pentecostal, decía. No es necesario todo este tipo de cosas hoy en día. No es necesario subirse a una montaña para orar, para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Puedes recibirlo con la fe. Dios te lo ha prometido. Créelo y Dios te lo dará. No es hoy en día importante, o no es una situación importante hablar en lenguas, no hablar en lenguas, no es lo importante. Eso quedó en el siglo pasado. Hoy estamos en el 2018, es el siglo XXI. Ya no es tan importante. Hoy algunos creyentes se creen que porque hablan en lenguas son más importantes o son un nivel más alto. Pobre, está bien. Pero al fin y al cabo ese tipo de cosas son muletas que necesitamos para la cual apoyarnos. ¿Por qué? Porque si no tengo algo visible, como hablar en lenguas o algo milagroso, parece que no lo tengo. Necesito ver algo. Necesito tocar algo. Es una fe débil.
Es una fe que necesita un bastón, que necesitas una muleta para apoyarte. No es necesario. A mí no me hace falta ese tipo de cosas. No es cuestión de decir que eso no es o deje de ser. Digo, no es importante. Importante que el Espíritu de Dios está en ti. Que no le podemos decir Señor a nuestro Señor Jesucristo si no es a través del Espíritu de Dios. Las otras cosas, está bien. Si Dios te lo da, disfrútalo. Si Dios te lo concede, pues gloria a Dios, disfrútalo. Si no, no pasa nada. Simplemente disfruta de que Dios está contigo. En este momento puedes orar diciendo, ahora mismo, mientras oramos, Señor, dame la llenura del Espíritu Santo. No hace falta hacer cosas más grandes. Simplemente cierra tus ojos y simplemente, Señor, dame la llenura del Espíritu Santo. Cada día, uno de mis títulos de oración sigue siendo este. Señor, que hoy sea lleno de tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Ayer ya pasó. Hoy yo necesito, Señor, dame la llenura del Espíritu Santo en el día de hoy. Si nos fijamos en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 3, dice que surgieron las obras del Espíritu Santo como del viento y del fuego. Son las obras que nada ni nadie puede bloquear. Son las obras que nadie puede frenar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que las obras de Dios, que no pueden ser bloqueadas por nadie, comenzarán en tu vida. Nadie puede bloquear la obra del viento. Nadie puede bloquear la obra del fuego. Cuando hay un incendio en un bosque, nadie puede frenarlo. Están diciendo, a ver si cambia el viento, vaya para otro lado, o a ver si llueve, porque es imposible detenerlo. ¿Quién puede frenar el viento? ¿Quién puede poner puertas al viento? Nadie puede frenarlo. Es lo que está diciendo, que nadie podrá bloquear la obra de Dios en tu vida. Sé lleno del Espíritu Santo en el día de hoy. Hoy que todas las familias que estamos dando culto en el día de hoy en la iglesia Aposento Alto, oren para ser llenas del Espíritu Santo. A lo largo del día, mientras que tú estés recordando esta palabra, mientras que tú sigues dando culto a Dios en este día, sigue pidiéndole a Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Nada más. Hechos 2, 9 al 11, en el momento que te aferres a la palabra como leíamos, las puertas del Evangelio se abrirán, como se abrieron a estas 15 naciones. En la medida que tú te aferras a la palabra de Dios, las obras del Espíritu abrirán las puertas. No te preocupes por las puertas, Dios mismo las abrirá. Parece que solo estamos escuchando un sermón más, parece que solo estamos escuchando un mensaje más, pero estando aquí sentados, ahora Dios está abriendo puertas. Mientras que estamos recibiendo esta palabra, Dios está abriendo puertas. Cuando tú vayas a tu casa, cuando llegues a tu lugar de trabajo, cuando llegues a tu lugar de estudio, sé lleno del Espíritu Santo y verás que Dios está abriendo las puertas. En tu trabajo, en tu casa, en tu familia, Dios está haciendo la obra. Cuando recibas la obra del Espíritu Santo, los discípulos te seguirán. ¿Por qué no recibimos los discípulos en el día de hoy? ¿Por qué no te siguen los discípulos en el día de hoy? Porque no tienes nada bueno que dar. ¿Qué vamos a dar? Cuando tú tengas esa llenura del Espíritu Santo, cuando recibas esa fuerza y ese poder, entonces podrás salvar a las personas a tu campo, en tu alrededor. Verán no solamente que salvarás, sino que te seguirán, porque tendrás algo diferente, algo que van a buscar, algo que van a anhelar de ti. Por eso en el día de hoy, ora a Dios. Señor, dame la palabra que se va a cumplir los próximos 6 días de la semana. No es solamente hoy domingo. Señor, dame la respuesta para el lunes, martes, miércoles. Que a través de esta palabra abre las puertas los 6 días de la semana. Que a través de este mensaje, Señor, dame la llenura y el poder del Espíritu Santo para levantar a los discípulos allá donde yo me encuentre. Señor, que yo pueda levantar los verdaderos títulos de oración, que yo pueda orar para recibir la llenura del Espíritu Santo, para encontrar a los discípulos que están preparados en el campo. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis recibir esta gracia. Por eso leíamos hoy el primer versículo, cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos juntos y unánimes en un solo lugar.
necesitamos recibir esta bendición. Necesitamos recibir esta bendición. Y después, en tercer lugar, tener un tiempo personal solo. Si puedes recibir esta respuesta, aférrate a la palabra. Medita en la palabra. Ten un tiempo para meditar en la palabra, para orar con la palabra. Solo y lo único que puedes hacer cuando tienes el poder del Espíritu Santo, aférrate a la palabra que Dios te da. Tener un tiempo personal para orar es algo fundamental en nuestra vida. Hoy en día, tener ese tiempo, una vez que tienes la fuerza del poder del Espíritu Santo, ten ese tiempo personal para tomar la palabra y orar con ella continuamente. Porque no importa cuánto luches, no importa cuánto tú te esfuerces, solo cuando el Espíritu Santo obre, habrá obras en tu vida. No importa cuando tú te esfuerces, los cambios vendrán a tu vida solo cuando te aferres a esa palabra. No va a venir antes. A veces nosotros buscamos varitas mágicas. A veces lo digo. A veces parece que estamos deseando que venga un predicador de turno, que venga un ungido de Dios, que venga alguien importante. ¿Para qué? Para poder ir y que oren por ti, que te caigas al suelo o no, pero que recibas algo grandioso y que te lo den todo por añadidura ahí. No funciona así. No funciona con esas cositas de querer hacer atajos para llegar las bendiciones de Dios. No funciona así. Dios nos está hablando de una vida de fe. Dios nos está hablando de una vida donde tenemos que estar en la presencia de Dios. La palabra no nos viene nunca hablando de atajos o de varitas mágicas o de ungidos que tú vas, te tocan y ya está hecho. No funciona así. Busca a Dios. Hay un texto en las Escrituras que dice: buscadme y viviréis. ¿Cuándo? Cuando busco a Dios. No es cuando busco a un ungido que me dé un toquecito y de pronto yo reciba y todo ese tipo de cosas. Está bien, porque puedes ser bendecido y puedes salir bien, contento, pero la obra de Dios solamente se va a realizar a través del poder del Espíritu Santo. Cambios habrán en tu vida cuando te aferres a la palabra y ores con la llenura del Espíritu Santo. Ahí es cuando empiezan a haber cambios. Cuando estamos pasando tiempo en la presencia de Dios. ¿Tú quieres cambiar y no estar en la presencia de Dios? Cómprate un libro de autoayuda entonces. Cómprate un libro de esos. Te van a ayudar. Hay libros muy buenos. Conozco un pastor que conocí en Argentina, que está escribiendo varios libros de autoayuda. Hay uno de ellos que se titula Gente Tóxica, Relaciones Tóxicas. No sé si lo habéis visto por ahí. Bernardo Estematea se llama. Yo conocí a este pastor en Argentina. Él es psicólogo y escribe libros de psicología para ayudar a la gente. Ya está, léete esos libros. Te los presto si quieres, yo los tengo. Pero si quieres cambiar de verdad, tienes que estar en la presencia de Dios. Tienes que buscar el poder y la llenura del Espíritu Santo. Si no, cómprate un libro de autoayuda. Lo lees, ponlo en funcionamiento y ya está. No te va a funcionar, pero te vas a quedar a gusto. Busca a Dios. Ten ese tiempo en la presencia de Dios, solo y exclusivamente. Mira los 7 remanentes y lo que hicieron. Son los que recibieron las respuestas de la Biblia. Sus temas fueron diferentes. No oirás un título de oración de los remanentes que no fuese buscar el reino de los cielos. No lo hay. Tenemos que cambiar esos títulos de oración. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento. No pidieron esto o aquello, sino que siempre que oraron era que Dios estuviera con ellos. ¿Qué es lo que oraron? Señor, que estate conmigo. José en medio de la cárcel: Señor, tú estás conmigo. Eran los títulos de oración que tenían. Daniel entendió esto. No importa si tú me estás amenazando, pero yo no puedo dejar de estar en la presencia de Dios. Es que tenemos que doblegarnos ante los dioses y vamos a levantar una estatua. Bueno, pues tú levanta una estatua, haz lo que te dé la gana, pero que sepas, le dijeron los amigos de Daniel al rey, que sepas, o sea, como diciendo, haz lo que te dé la gana, que nosotros, date por enterado, no te vamos a hacer caso. ¿Por qué? No puedo dejar de estar en la presencia de Dios.
No podemos dejar de estar en la presencia de nuestro Padre. No puedo dejar de estar en la presencia, de tener la palabra y orar delante de Dios, porque ahí es donde los cambios en la vida se originan. Es donde las circunstancias cambian. No es en ningún otro lugar. Los remanentes lo supieron. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy tus títulos de oración cambien. Que hoy cuando salgas de aquí, salgas con un título de oración cambiado totalmente. David no le pidió nada a Dios. Nada. ¿Pero qué es lo que confesó? Que nada le faltaba porque Jehová era su pastor. No necesitaba orar, pedirle nada. Simplemente, Señor, con que tú seas mi pastor me es suficiente. Con que tú estés conmigo me es suficiente. Con que tú estés conmigo 24 horas al día es suficiente. Que donde yo esté, donde yo vaya, tú vengas conmigo es suficiente. No necesito nada más. Ellos entendieron esto. Por eso, aunque este sea un tiempo de culto corto, al fin y al cabo es un culto que poco más de una hora. Y es el día del Señor, pero lo hemos convertido en la hora del Señor. Y algunos están ya con el... A ver, ¿cuánto tiempo llevamos? Según mis cuentas, 25 minutos. Pero a veces estamos pendientes, pero aunque sea un culto corto, ora a Dios para que hoy, en este día, surjan la obra de Dios en vuestra vida. No importa que sea un tiempo corto, mientras ores hoy, que puedas experimentar cosas que otros no pueden. Que puedas experimentar lo que los demás no pueden experimentar porque no conocen a Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Nuestro título de oración tiene que ser siempre ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos, porque si no, no vamos a tener nada. Lo único que necesitamos es recibir la llenura del Espíritu Santo. Por eso cambia los títulos de oración en el día de hoy. Cambia los títulos de oración. Solamente necesitas tener un tiempo personal para ser lleno del Espíritu Santo. Busca a Dios para ser lleno del Espíritu Santo. No busques otra cosa. Nosotros no podemos ver la obra de Satanás que nos está atacando. No lo podemos ver. Por eso necesito la obra del Espíritu Santo. Por eso necesito esa llenura del Espíritu Santo. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a hacer la evangelización mundial? Si no es con el poder del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a llegar a las 237 naciones? Si no es con el poder del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a alcanzar las 37 naciones de habla hispana que hay en Latinoamérica, por ejemplo, y en África con Guinea? Si no es por el Espíritu Santo, no podremos hacerlo. Es totalmente imposible. Por eso Hechos 1:14 se dedicaron exclusivamente a la oración. Señor, haznos ser llenos de tu Espíritu Santo. Señor, concédenos el poder. No creas que este es un solo sermón más que escuchas o simplemente te preguntes cómo superarás las dificultades que vendrán en el futuro. No te quedes solamente con ese pensamiento. Pide la llenura y ora constantemente por el poder del Espíritu de Dios. Ora por pedir ese poder, como hicieron los discípulos, que continuamente oraron. Mira los ejemplos de la Biblia tenemos. José, una persona, recibió la llenura del Espíritu Santo y obras grandiosas ocurrieron en su vida. No te quedes solamente con un pensamiento así corto. Simplemente ten la llenura del Espíritu Santo. Oro hoy para que te mantengas en esta bendición antes de que te vayas a casa. Mantente en esta oración. Mantente para recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Os bendigo porque la cosa más importante que podemos hacer es tener esta gracia y este poder. Esta es la obra del Espíritu Santo. Os bendigo para que os mantengáis en el pacto de Dios en vuestras vidas. Os bendigo para que en el futuro, cuando vengan cosas que pueden ser difíciles, podáis tener la llenura del Espíritu Santo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.